¿Quieres comprarte una cámara de Sony para empezar a grabar tus vídeos, pero tu presupuesto es justito y además no sabes muy bien cuál elegir de todas las que hay? Tranquilo, sé por lo que estás pasando, pero te traigo una solución, y es que yo he probado absolutamente todo el catálogo de cámaras de Sony dedicadas a la grabación de vídeo y ahora te voy a contar qué es lo mejor y lo peor de cada una para que descubras cuál es la opción más adecuada para ti. Bien, pues vamos a empezar por las cámaras más conocidas de Sony, que son las cámaras de la familia A6000. Los modelos que podemos comprar ahora mismo en el mercado normal son la Sony A6100, 6400 y 6600. Y por otro lado hay otros modelos que no suele ser ya fácil encontrarlos, que son la A6300 y 6500, porque estos son un poquito más antiguos. Pero ojo, porque todos estos modelos tienen el mismo sensor con los mismos megapíxeles. Un sensor de 24,2 megapíxeles que es un sensor APS-C. Con este sensor vamos a poder grabar en todos estos modelos vídeo en 4K hasta 30 frames por segundo, con unos colores y una nitidez ultra buena, muy buena, y luego también podremos llegar en Full HD hasta 120 frames por segundo para hacer cámaras lentas, que la verdad, como estás viendo en las muestras, pues oye, yo creo que también tienen muy buena calidad. Y también es importante que sepas que con este sensor y en todos los modelos vamos a grabar con una profundidad de color de 8 bits y un submuestreo de crominancia 420, que explicado de una forma un poquito más sencilla es la cantidad de información que graba esta cámara, o estas cámaras mejor dicho, por cada segundo de vídeo. Y lo cierto es que estos 8 bits y el submuestreo 420 está muy bien, es el estándar desde hace ya bastantes años, pero obviamente no es la misma cantidad de información que vamos a poder grabar con cámaras más caras y más avanzadas. Pero es que es importante que sepas también, que no te lo he dicho todavía, todos los modelos están por un precio por debajo de los 1000 euros. Si necesitas un modelo más barato o un precio, mejor dicho, más bajo, te recomiendo que te vayas a alguno de estos modelos que o bien lo puedes encontrar de segunda mano o bien en oferta a través de los enlaces que te dejo aquí abajo o en mi canal de Telegram, que ahí te aviso siempre de todas las ofertas. Y si no, pues puedes grabar directamente con el teléfono móvil. Bien, la calidad de grabación se parece, pero luego hay ciertas herramientas y funcionalidades que hacen a cada una que sea diferente o que sea mejor para algún tipo de trabajo. Por ejemplo, en el apartado del diseño, la Sony A6100 está construida en materiales un poquito más plasticosos, podemos decir. Esto no tiene por qué ser malo del todo, aunque sí que va a afectar luego al tema del calentamiento, porque al estar fabricada en este tipo de materiales, esta cámara se va a calentar un pelín antes. O por ejemplo el tema de la batería. Tanto la 6100, 6300, 6400 y 6500 utilizan la batería pequeñita de Sony, la FW50. Esto significa que, por ejemplo, grabando vídeo en 4K vamos a poder llegar a grabar pues un máximo de, dependiendo obviamente de la temperatura ambiente y de la configuración, pero un máximo de 1 hora y cuarto aproximadamente. Sin embargo, la Sony A6600 utiliza la batería grande de Sony, de modelos más avanzados, y esto lo que va a significar es que obviamente la autonomía va a ser bastante mayor. Si seguimos con más diferencias, pues bueno, el tema del enfoque es algo que se caracteriza por lo que se caracteriza las cámaras de Sony, por tener un enfoque que es increíble, pero obviamente no va a funcionar y es exactamente igual en cada uno de estos modelos. En todos ellos tenemos sistema de autoenfoque por detección de fases y contraste, pero por ejemplo en los modelos un poquito más nuevos, como son la 6100, la 6400 y la 6600, este sistema está mejorado, por lo tanto va a ser más preciso y más rápido. Pero ojo, en estos modelos, por ejemplo, tenemos la detección de rostros de forma continuada en vídeo, que para crear contenido, para ponernos delante de la cámara, nos va a venir muy bien. Pero es que, en concreto, en el caso de la Sony A6600, además de la detección de rostros, también tenemos el enfoque al ojo continuo en vídeo. ¿Quiere decir que el de la 6400, por ejemplo, o el de la 6100 sea un mal enfoque? Para nada. Pero si lo que quieres es ponerte delante de la cámara y que no falle nunca, te aseguro que el de la 6600 va a ser bastante mejor. Y ahora que te comentaba el tema de la creación de contenido, otro apartado también bastante importante y en el que se diferencian cada uno de estos modelos es el tema de la estabilización. Esta estabilización lo que nos va a permitir, por ejemplo, es ir grabando cámara en mano, ya sea
mientras que estamos vlogueando, o sea simplemente porque queremos grabar mientras nos movemos y que las vibraciones se noten cuanto menos posible. Y vamos a empezar por los modelos que tienen peor estabilización. Y es que la Sony A6100, la 6300, la 6400, estos modelos no tienen ningún tipo de estabilización física en el sensor, pero sí que pueden utilizar objetivos que estén estabilizados, y esto les va a permitir, a través de la estabilización física pero del propio objetivo, la óptica, le va a permitir que las vibraciones se noten un poco menos. Lo que pasa es que en la Sony A6500 y 6600 sí que tenemos el sensor estabilizado, estabilización de forma física pero a través del cuerpo de la cámara. Y esto en combinación, como por ejemplo como son los otros modelos, con la estabilización óptica de un objetivo, va a hacer que la diferencia en cuanto a la estabilización se note, y mucho, pero mucho, mucho. Más cositas en las que podemos encontrar diferencias entre esta familia de la gama A6000, pues por ejemplo el tema de los perfiles de imagen. Los perfiles de imagen nos permiten grabar de una forma distinta para pues mejorar el rango dinámico y mejorar las posibilidades que luego vamos a poder hacer en postproducción. Seguramente te sonarán esos tipos de vídeos en los que vemos todo de forma muy grisácea y de repente aparece todo ultra colorido y que parecen vídeos de cine. Pues precisamente esa grabación de vídeo grisácea como este vídeo está siendo grabado con un perfil de imagen S-Log 3. ¿Me puedes poner de nuevo el color? Gracias. Empezando por la Sony A6100, esta cámara no tiene perfiles de imagen. La 6300 sí que tiene los perfiles cine y S-Log. La 6400 tenemos todos los perfiles, los cine, los S-Log y los HLG. En la 6500 tenemos los perfiles de cine y los perfiles S-Log 2 y S-Log 3. Y en la 6600, como en la 6400, los tenemos todos. Ahora bien, quiero que sepas que hay que tener un poco de respeto o cuidado a la hora de utilizar estos perfiles de imagen en este tipo de cámaras con sensor APS-C y que graban, como te decía antes, con 8 bits de profundidad de color y un zoom extra de crominancia 420, porque hay que ser muy exacto en cuanto al balance de blancos, exposición, es decir, utilizar la forma de la forma más correcta posible a la hora de grabar, porque luego en postproducción si no va a ser bastante complicado corregir ciertos errores. Si quieres aprender un poco más de esto y tienes una de estas cámaras o vas a comprártela, te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos que te dejo siempre en la descripción de los vídeos. Más cositas, pues por ejemplo el tema de la pantalla. No todas estas cámaras van a ser lo más adecuada para creadores de contenido, porque el monitor digamos que no va a facilitarnos las cosas. Por ejemplo, la Sony A6300 y 6500 tienen un monitor que no es de ninguna manera abatible, simplemente podemos estirarlo hacia atrás y para estar detrás de cámara nos puede venir bien, pero para ponernos delante y comprobar la imagen va a ser complicado. Por otro lado, la 6100, 6400 y 6600 tienen un monitor flipeable, o al menos así es como a mí me gusta llamarlo, que lo que podemos hacer es girarlo hacia nosotros pero de forma vertical solamente. Esto nos puede venir bien para saber si nos estamos autograbando de forma correcta, pero por ejemplo este tipo de monitores tiene un problema, y es que en el momento que ponemos un micrófono encima de la zapata de la cámara se tapa por completo y es un coñazo, la verdad. Pero oye, al menos tenemos este tipo de monitor para facilitarnos la tarea, aunque no es la mejor opción de todas las cámaras que te traigo ahora. Y por último, dentro de las cámaras de la gama A6000 tenemos una funcionalidad extra que tenemos en la Sony A6100, 6400 y 6600, que es el uso de nuestra cámara a través de una aplicación dentro de nuestro ordenador como webcam directamente. Es decir, que podemos utilizarla para hacer directos o para hacer videollamadas, para lo que queramos, como una webcam, utilizando la aplicación de Imagine Webcam y sin necesitar comprarnos una capturadora de vídeo, que serían pues como 100 euros más. Y pasamos ahora a otra gama de productos de Sony, que son la familia de cámaras ZV. Estas cámaras están pensadas, Sony las pensó para creadores de contenido y bloggers, personas que van de un lado para otro para grabar sus vídeos mientras que van andando, o personas como yo estoy haciendo ahora mismo, para hacer vídeos para publicarlo en redes sociales. Y dentro de estas cámaras vamos a distinguir dos tipos diferentes: las que tienen objetivos intercambiables, que sería, al menos de momento en exclusiva, la Sony ZV-E10,
y luego las que ya vienen con el objetivo incorporado, es decir, cámaras Power and Shoot, que son las cámaras ZV-1. Empezando por la primera, por la de objetivos intercambiables, tenemos la Sony ZV-E10, que es un híbrido, podríamos decir, entre la Sony A6100, 6400 y 6600. Esta cámara tiene ese mismo sensor de 24,2 megapíxeles con el que podemos llegar a grabar vídeo en 4K hasta 30 frames por segundo y en Full HD también hasta 120 frames por segundo. La calidad de grabación es, si no la misma, casi al 99% la misma. Puede variar un pelín los colores, pero muy ligero. Luego los materiales de construcción, como te decía, son los mismos que tenemos en la Sony A6100, unos materiales un poquito más plasticosos. El grip es el mismo grip pequeño, el agarre de la 6100 y la 6400, porque obviamente esta cámara utiliza la misma batería que tienen estas otras. En cuanto a la parte del enfoque, es más bien como la Sony A6600, porque es un enfoque por contraste y detección de fases, tiene la detección de rostros, pero además tiene el enfoque continuo a ojos en vídeo. Por lo tanto, va a ser bastante más preciso. Eso sí, en cuanto a la estabilización, tiene una peculiaridad comparada con las anteriores, porque sí que tiene estabilización en el cuerpo, pero no es estabilización física como tenemos en la 6600, sino que es una estabilización digital. Esto significa que en cuanto la activamos, va a hacer un recorte sobre la imagen, sobre lo que estamos viendo, para a través de ese recorte, de un recorte digital, hacer una estabilización. Por defecto, digamos, la propia estabilización solo digital, si vas a moverte mucho, es algo que no te recomiendo para nada. No me gusta el resultado porque se notan unas vibraciones un tanto extrañas. Sin embargo, si la vas a combinar con un objetivo estabilizado, por ejemplo, sí que me parece espectacular, porque la combinación de ambas no es del todo como la de la 6600, no es tan buena, pero sí que es bastante mejor que la de la 6400 o la de la 6100. Y por la parte de los perfiles de imagen, pues como pasaba en la 6600, tenemos todos, los de cine, los perfiles HLG y por supuesto S-Log2 y S-Log3 para grabar vídeos con un mayor rango dinámico y luego en postproducción, lo mismo que te contaba antes, editarlo de una mejor forma, obtener un mejor resultado. Y ojo porque, como te he contado hace unos minutitos, había una opción que en cuanto al monitor era bastante mejor, sobre todo para los creadores de contenido, y es esta cámara precisamente, la ZV-E10, porque en lugar de tener el monitor flipeable, tenemos un monitor completamente abatible, que además no lo tapa ningún micrófono cuando lo ponemos encima de la cámara y podemos vernos perfectamente. Ah, bueno, y esa funcionalidad de utilizar la cámara como webcam que teníamos antes, en esta cámara es aún mejor, porque no necesitamos ni siquiera de instalar ninguna aplicación en el ordenador. Directamente ponemos el modo de transmisión por USB, lo conectamos USB-C de la cámara a el propio ordenador y ya estaría. Y por otro lado, dentro de la familia ZV tenemos la ZV-1 Mark I y Mark II, que como te decía antes son cámaras Power and Shoot. Esto significa que todo lo incorpora la propia cámara, el propio cuerpo, para empezar a grabar. Es decir, tenemos tanto la propia cámara como el objetivo incorporado. En estas cámaras tenemos un sensor de 1 pulgada, que es un poco más pequeño que los APS-C, pero también vamos a poder grabar vídeo en 4K hasta 30 frames por segundo, en Full HD hasta 120, incluso la primera tiene un modo HFR, que se llama, para grabar aún más FPS reduciendo la resolución. La batería sí que es verdad que es bastante más pequeña que la otra incluso, por lo tanto nos va a durar aún menos, pero bueno, se puede solventar llevando varias baterías encima. En estas cámaras también tenemos enfoque por detección de fases y contraste y detección de rostros y seguimiento al ojo continuo en vídeo, igual que la ZV-10. Tenemos todos los perfiles de imagen para grabar en HLG, en S-Log2, S-Log3 y los modos de cine. Por supuestísimo, al tratarse de una cámara para creadores de contenido y para blogs, el monitor es completamente abatible. Y una particularidad de este modelo que no lo tiene ninguno de los otros es que tiene un filtro ND incorporado en los dos, en la Mark I y en la Mark II. Explicado de forma sencilla, un filtro ND actúa como unas gafas de sol para nuestra cámara. Es decir, cuando estamos en exteriores podemos activarlo, es un filtro que está dentro del cuerpo de la propia cámara y esto nos va a permitir, pues por ejemplo, mantener una abertura del diafragma bastante más abierta para desenfocar mejor el fondo. Y si esta cámara tan pequeñita, tan práctica para llevarla a cualquier lado te interesa, te estás preguntando, o puede que te estés preguntando, oye Dani, entonces ¿en qué se diferencian los dos modelos? Bien, pues si quieres más información sobre la diferencia entre una y otra, te recomiendo que te veas este vídeo que ya hice hace, pues creo que más de un año, en el que te cuento, en el que hago una comparativa directa entre las dos.
pero las grandes diferencias entre una y otra están en la parte del objetivo, porque la ZV-1 Mark I, el objetivo es un equivalente a un 24-70 mm con una abertura f1.8 a f2.8, y en la ZV-1 Mark II lo hicieron más angular porque tenemos un 18-50, pero es un poquito menos luminoso porque es un f1.8 a f4. Ahora bien, ¿con qué cámaras me quedaría yo? Bueno, te diría que si necesitas algo súper práctico, súper portable, quieres una buena calidad de grabación, pero tampoco te mueres por lo mejor de lo mejor, creo que la ZV-1 Mark I Mark II, yo personalmente me quedaría con la Mark I porque vale más barata, es más que suficiente y es súper práctica, sobre todo para viajar. Por otro lado, si quieres la mejor calidad, lo mejor de lo mejor, yo iría o bien a por la 6600, a por la ZV-10 o a por la 6400. La 6600 para mí sería la cámara perfecta para un creador de contenido que priorice sobre todo el tema de la estabilización y la duración de la batería. Y si quieres características muy similares, con una calidad de grabación muy buena, pero ahorrándote unos cuantos eurillos, yo me iría por la 6400 o por la ZV-10. Ahora bien, ¿cuál es la mejor opción de estas dos? Para saber esto, te tienes que ver este vídeo donde las comparo al detalle, y sabiendo todo lo que te cuento aquí es donde vas a poder elegir la mejor cámara relación calidad-precio que puedes comprar ahora mismo.